Señores, guiarse de ese reloj es un peligro, Remigio. Yo soy fiel a lo que el reloj diga, y si el reloj dice las 2, yo digo las 2. Son las 8:04 en este día domingo, edición dominical de la Z101. Los sabios desde la Z, domingo 9 de junio. Hoy, como de costumbre, con un tema interesante que ha escogido el general Miguel Ángel Cordero para que este equipo que le acompañe y que tiene la oportunidad, y tenemos la oportunidad en la misma cabina histórica de la Z101, no solo de aprender, sino de tener el reto del conocimiento, que es el análisis de la realidad objetiva, haciendo uso de todas las herramientas que el conocimiento nos ha permitido, de todas las teorías, de todo tipo de aprendizaje que la historia nos ha señalado, y de las técnicas que el ser humano precisamente ha generado para tratar de comprender la realidad, pronosticarla, dominarla de alguna manera a través del diagnóstico. Es por eso que estamos aquí una vez más en este espacio, una producción de don Bienvenido Rodríguez Urán para la Z101 y toda la plataforma del aspecto digital y del aspecto tradicional que cubre y amplifica nuestra señal. La geopolítica de los conflictos y de las reformas fiscales es nuestro título, es una continuación y veo que evoluciona, y qué interesante en relación a lo que han sido las entregas anteriores. Hoy seguiremos teniendo una oferta que abarca la parte económica, la parte de las ciencias políticas y todo lo que se refiere a este debate tan interesante, porque si los impuestos son, como decía aquel juez, los que financian la civilización, parecería que en algunos casos los civilizados están rebeldes, porque o les sale muy cara o los resultados son un poco frustrantes. Así que hoy, como de costumbre, con un tema muy interesante, damos los buenos días después de una ardua semana, no de descanso, sino de trabajo, a esta cabina, a nuestro querido amigo el general Miguel Ángel Cordero, profesor docente y obviamente un hombre con un interés para hacer de la historia y de otros aspectos del estudio de la actividad humana, pues un aporte a la sociedad dominicana cada día. Buenos días. Buenos días, José Luis. Buenos días, país. Buenos días, nuestros queridos invitados que se encuentran hoy temprano. Madrugaron para estar en esta cabina histórica. Hoy, en este programa estelar, Los Sabios en la Z, tenemos un programa especial en el que vamos a visualizar lo que son los conflictos desde un contexto geopolítico, pero a la vez nos vamos a referir a lo que es la geopolítica de las reformas fiscales. Y no vamos precisamente a aterrizar en el caso de República Dominicana. Vamos a hablar en sentido genérico, pero cuando hablamos de conflicto, ¿a qué nos referimos? Para referirnos a los conflictos debemos referirnos, valga la redundancia, y abordar el tema sobre la ciencia de la polemología. Y esa ciencia de la polemología, que es un término acuñado por un señor llamado Gastón Baltaux, está fundamentada en el estudio de lo que es la guerra, de lo que son los conflictos, pero también en el estudio de la paz. La paz, que es el ideal mediante el cual los pueblos luchan, se desangran, pero sobre todo se sacrifican para vivir un estado de felicidad y de bienestar. Una paz tan anhelada que, como dijera un gran autor que escribió la obra Guerra y Paz, ¿sabe quién es? Tolstoy. Todavía es una panacea. Sí. La guerra es una realidad latente, pero la paz es una panacea. Entonces, para conocer lo que es la guerra debemos saber y entender por qué se dan las guerras, por qué se dan los conflictos, y la polemología precisamente de las guerras y los conflictos, pero también de la paz, se encarga de hacer un estudio exhaustivo a través de 3 ejes fundamentales, dentro del cual el primer eje a analizar va a ser el eje radial. ¿En qué consiste el análisis del eje radial? Establece que los conflictos es el resultado de la lucha del hombre contra lo que es la naturaleza. Esa naturaleza que es cuestionante, pero ¿qué es la naturaleza? Y en ese sentido conocemos una obra titulada Bodas de Sangre, de García Lorca,
que fue escrita en 1931 y fue puesta precisamente en escena a nivel de teatro en el 1933. En Boda de Sangre, en la cual un señor casado se enamora de una joven comprometida y se arma una disputa, y el día de la boda él sustrae, se lleva a la novia y luego hay una desgracia. La pregunta es la siguiente: ¿esa desgracia está fundamentada en qué? ¿En el amor? ¿En la pasión? ¿Es un hecho creado por el hombre o es un hecho creado por la naturaleza? Visualizando el amor y la pasión como elementos de la naturaleza. Entonces, en ese sentido, ese eje radial que combina lo que es el accionar de los elementos que son propios de la naturaleza, como el amor, pero con una pasión que es precisamente encaminada por la parte sentimental del hombre. ¿Puede el hombre controlar esa pasión en cuanto al amor? Pero nos preguntamos también, ¿puede el hombre controlar esa pasión en el ámbito de los conflictos y en el ámbito de la guerra? Eso es cuestionante. Y un ejemplo práctico de lo que es ese eje está fundamentado en lo que se llama la obra de Homero, la Odisea. La Odisea, donde Odiseo, Ulises, que es llamado también Ulises, en su regreso a su ciudad natal, que lo esperaba su esposa Penélope, destejiendo y tejiendo, y su hijo Telemaco, una travesía que estaba supuesto a durar un mes y que duró 10 años, el tiempo que duró Troya, debido a las adversidades de las aguas del mar. Ahí vemos esa lucha del hombre contra la naturaleza para lograr sus objetivos y sus intenciones. Pero también encontramos lo que se llama un eje angular. Este eje angular confronta al hombre con lo que es la trascendencia, con lo que es lo divino. Y en ese sentido nosotros visualizamos los conflictos en Medio Oriente, por ejemplo. Decimos, es una lucha del hombre con la naturaleza o del hombre invocando lo divino a través de lo que son las religiones, donde el fundamentalismo islámico pues propicia una unidad entre el ámbito político y el ámbito religioso, como es, por ejemplo, el gobierno de Irán. La República Islámica de Irán invoca y une los conceptos que la fe cristiana separó con este señor llamado Lutero. No. Calvito. No. Zwinglio, de la Reforma, alguno de los reformistas. No, precisamente con ahora no recuerdo el nombre, pero hubo una separación entre la parte religiosa y la parte política. Okay. El Estado y la Iglesia. El Estado y la Iglesia. Hubo una separación y todavía ese paso no se ha podido dar en lo que es el Islam. El Islam no ha tenido reforma política que permita. Lo más cerca de estados seculares fue el Ba'ath, el socialismo árabe, y todos sabemos que fracasó precisamente porque se volvió más cruel que el fundamentalismo tradicional. El Shah Raza de occidentalizar Irán. Y no pudo. Al final no pudo, porque justamente la rebelión de los ayatolás lo derribó. Terminó con eso. Uno que sí hizo un intento de occidentalización fue Mustafa Kemal Atatürk. Tras la caída del Imperio Otomano, hizo un intento de occidentalización, aunque bastante inteligente, y podría decirse que ha sido el único exitoso, pero hay que decir que tampoco fue bastante inteligente, porque ahorcó a todos los eso sí, salió de las voces disidentes a través de la soga. No, pero fue un gran reformador. No, nadie lo duda. Y los apellidos, los turcos no tenían apellido hasta que él dijo, hay que ponerse uno. Sí, Balaguer decía que él era una reedición kemalista en la República Dominicana. Pero una figura importante en eso que señala el general
es la de esa separación de Estado e Iglesia, es Enrique VIII. No, San Agustín. San Agustín fue que realizó esa reforma que separó lo que fue la Iglesia de la religión. Enrique Entonces, VIII la unió. Sí. Porque es el rey y el jefe de la iglesia. Lo digo por el tema de darle la espalda a la iglesia, a sacar a Roma. Lo de la iglesia anglicana fue un tema estrictamente político. No, porque provocó un cisma. Pero él unió a la iglesia, porque el jefe del Estado anglicano. Él hizo su iglesia. Él cambió el patriarcado de Roma a Londres. Sí. Entonces, en ese sentido, también tenemos que visualizar que ese elemento, ese eje angular, ha generado una serie de conflictos y de guerras mediante el cual, pues, el hombre está íntimamente vinculado a lo que es la parte de la pasión, del sentimiento, pero desde un punto de vista de la fe religiosa. Y al analizar precisamente algunos conflictos en el Medio Oriente, nos hacemos la pregunta: ¿está fundamentado en el eje angular dentro del término de lo que es la polemología de las guerras y los conflictos, y que la geopolítica incide en ese sentido en el aspecto del factor político, económico, social, donde interviene el elemento militar? Bueno, pero ahí está también como un tercer eje lo que es el eje circular. El eje circular que establece dentro del ámbito de la polemología lo que es la lucha del hombre por el hombre. Una lucha del hombre que es por su ansia de poder. Y en ese sentido hablamos y nos referimos, o nos podemos referir, a lo que es el conflicto Rusia-Ucrania. Ese conflicto de Rusia-Ucrania, que estaría matizado por un interés de revisionismo, de volver atrás a lo que éramos, una Rusia extensa, imperial, los tiempos prácticamente del zarismo. Entonces, es una lucha del hombre contra el hombre por sus ansias y su pasión de poder desmedido. Interviene en el elemento, uno de los ejes, o puede intervenir tanto el radial como el angular. No. Entonces, dentro del contexto de lo que es la polemología de los conflictos, nosotros nos trasladamos a los factores del poder nacional, donde intervienen lo que son sus diferentes elementos, el ámbito político, donde es representado precisamente por el hombre a través de la organización del Estado y sus tres poderes dentro del ámbito de lo que es la concepción de Montesquieu, en el cual el hombre, como un animal político, puede ofertar garantía a lo que es la sociedad a través del conocimiento del ámbito económico, que es proyectado precisamente por lo que es el contexto geográfico. Y en ese sentido, por eso vinculamos en el tema de hoy lo que es la geopolítica de los conflictos y las reformas fiscales. Esas reformas fiscales que tienen por objeto mejorar lo que es la calidad de vida de los ciudadanos, entre comillas, porque esa debe ser la intención en principio. Pero antes de entrar en lo que es el tema, debemos visualizar lo que está pasando ahora mismo en el contexto internacional, José Luis. Por cierto, un hecho que yo quería preguntarle, lo anoté ahí antes de ayer, un camión con las etiquetas que tienen las siglas para la ayuda internacional que entran a Gaza, un camión totalmente sellado, entraba a Nuseirat, que es un barrio de Rafah, y producto del buen etiquetado que tenía, además de una ruta que se había abierto con informantes, pudo llegar hasta una casa donde vive supuestamente un periodista de Al Jazeera.